Auditorio de Cananea TV, sean ustedes bienvenidos a nuestra primera emisión del Diván de la Utopía. Hoy me encuentro con Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, a quien agradezco, Xóchitl, que nos conceda nuestra primera entrevista de este año. La primera entrevista del año, efectivamente, y mira qué bueno que sea con ustedes. Gracias por el espacio y pues feliz año nuevo para todas y todos. Igualmente, Xóchitl. Pues te quiero comentar, hace un año, antes de que entraras en funciones como coordinadora, tuvimos la oportunidad de platicar en la sede de aquí de Donceles, de todo lo que se venía por delante. Ahora quiero que me hagas una evaluación en este primer año al frente del Congreso. ¿Lo visualizaste de esa manera? ¿Lo calibraste de ese tamaño? ¿O sobrepasaron las expectativas que tú tenías? Mira, pienso que la evaluación va como en dos partes. La legislativa, ¿no?, que es un tema muy importante, que es a lo que nosotras y nosotros venimos al Congreso de la Ciudad de México. Hubo avances muy importantes, sustanciales para la gente de la ciudad. Primero, decirle a la gente que lo que hacemos en el Congreso es para la gente, ¿no? Son derechos, son leyes, son ordenamientos que nos ayudan a tener un tinglado jurídico en el que se proteja los derechos de las personas. Pero por el otro lado, me gustó mucho el ejercicio que hicimos, porque salimos en diversos momentos como Congreso de la Ciudad a platicar con la gente de la ciudad, a hablar sobre lo que vamos a legislar en la ciudad, ¿no? Creamos secretarías, nombramos fiscales, nombramos a la titular del Instituto de Planeación. Yo creo que el avance fue sustancial, fue importante, y lo último relevante para la gente es el presupuesto de la ciudad. Un presupuesto que está diseñado no desde el escritorio, sino desde la gente, desde el territorio. Cada vez que sale la jefa de gobierno, Clara Brugada, y escucha lo que dicen, las necesidades, este presupuesto es un presupuesto descentralizado. ¿A qué me refiero? Es un presupuesto que se va a aplicar en el sur de la ciudad, en Tlalpan, de donde yo soy, que es una de las alcaldías pues que colindan con Morelos, con el Estado de México, pero también en el centro de la ciudad, pero también en Coajimalpa, pero también en GAM, pero también en Venustiano Carranza. Este presupuesto tiene la intención de disminuir la brecha de desigualdad social que aún existe, ¿no? Que no todo se concentre en un solo espacio, sino que haya conectividad, por ejemplo, en el tema de movilidad, con los cablebús. En Tlalpan va a haber uno y nos va a ayudar inmensamente porque son muchas horas de traslado de la Jusco Medio al Metro CU, ¿no? O del otro lado de Contreras, en Milpa Alta. Entonces, me parece que este presupuesto, que desafortunadamente Acción Nacional no quiso votar, ¿no?, es un presupuesto diseñado para la gente, en movilidad, en agua, en servicios, y déjame hacer un alto aquí, porque de repente el discurso político como que se torna obscuro. ¿A qué me refiero? La jefa de gobierno amplió el presupuesto para las alcaldías en un 7.5% más. Y de repente la gente como que dice, ay, es bien poquito. No, son miles de millones de pesos destinados a las alcaldías, porque son a las 16 alcaldías de esta ciudad en el que se va a ver un aumento, pero que va a ser destinado específicamente a infraestructura urbana. Es decir, a la gente ya no le pueden decir, no te puedo pavimentar, no podemos tapar los baches, no podemos cambiar luminarias, no podemos hacer las necesidades básicas de la gente, porque este presupuesto va a ser destinado a infraestructura urbana. O sea, ya no hay nada de que, no, es que se aumentaron, pero se fue al 1000, no. Es un presupuesto destinado para la infraestructura urbana de la ciudad y de las alcaldías. Si me permite, Xóchitl, el rubro 1000 es salarios y otras cosas. Así para es. Que entienda el auditorio, dicen 1000 de qué están hablando. Ajá, el capítulo 1000 es un espacio, es una cuenta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, donde se destina para la contratación de personal, ¿no? Este 7.5% va destinado a la infraestructura urbana. Entonces, me parece que cerramos el año con muy buenos resultados, ¿no? Aprobamos todavía en la última sesión que tuvimos diversas iniciativas,
pero también en temas importantes jurídicos como la ley orgánica de la Fiscalía, ¿no? Que ahí es en donde luego radican muchos temas importantes que tienen que ver con la libertad, con la seguridad de las personas, con la procuración y la administración de justicia. También cambiamos la ley que tiene que ver con seguridad ciudadana, ¿no? Más opciones para que nuestros policías puedan investigar. Entonces, híjole, yo creo que esto fue muy bueno. Y por la otra parte, salimos a platicar con la gente. Yo estoy muy contenta, muy orgullosa de mis compañeras y compañeros diputados de la transformación, porque, por ejemplo, hablamos sobre la ley de movilidad, que es un pendiente que tenemos para este periodo que sigue, ¿no? Todas las leyes se tienen que construir a partir de lo que la gente opina, porque no es lo mismo lo que necesitas en Tlalpan, en materia de transporte, a lo que necesitas aquí en Cuauhtémoc o a lo que necesitas en Benito Juárez, claro, ¿no? Entonces, a cada una y a cada uno de ellos se les tiene que escuchar para saber qué están opinando. Entonces, hablamos sobre la ley de movilidad, se hicieron mesas de trabajo, foros sobre el sistema de cuidados, que también es otro pendiente muy importante para nosotros, que es una consulta. Y que tú has impulsado de manera muy personal y muy atinada. Pues. Sí, es que hablar del sistema de cuidados es la reivindicación de la lucha de las mujeres y el reconocimiento al trabajo que hacemos siempre, pero que nadie lo dice, nadie lo ve y que es bien cansado, ¿no? Bien cansado. Desmitificar que solamente sea un tema para mujeres, sino que lo podemos hacer en el colectivo, también es prioritario para nosotras, para nosotros. Pero también tenemos en puerta, por ejemplo, en próximas fechas, el Plan General de la Ciudad, que es lo que queremos para nuestra ciudad en 20 años, ¿no? Eso también lo estamos haciendo y estamos haciendo foros sectoriales, arrancamos con mujeres, arrancamos con comerciantes, o sea, muchas cosas importantes. Entonces, me parece que vamos bien. Obviamente siempre va a ser necesario redoblar esfuerzos, esa es la intención de este 2026, redoblar esfuerzos y lograr muchas cosas a favor de la gente. Xochitl, quiero que le comentes al auditorio de no solo la Ciudad de México, del país, cómo logra una legislatura de Morena acercarse a la población, porque tú dices algo muy cierto. Antes se legislaba en base a intereses, en base a proyectos que redituaban negocios personales de cierta gente de la política. Pero quiero que le des un ejemplo al auditorio. ¿Cómo se da este acercamiento con la población? Les dicen, diputados, nosotros queremos esto, y cómo se concreta ya en una cuestión legislativa y una cuestión presupuestal. Se construye desde la gente, ¿no? O sea, decirles que las grandes propuestas vienen de la gente. Déjame usarme como ejemplo. Cuando yo hice campaña en el distrito 14 local de donde salí electa de mayoría, me decía la gente, oye, es que el asunto del agua es un problema, ¿no? No tenemos agua, la infraestructura está dañada, nos cobran el agua pero no llega, ¿no? Entonces, entendiendo eso, en este periodo pasado, en el año pasado, se creó la Secretaría del Agua. Ya no es como antes era, hoy es una secretaría. Lo que era SACMES, con un presupuesto grande, inmenso. En ese presupuesto que aprobamos en el Congreso de la Ciudad, ¿en qué se va a traducir para la gente de la ciudad? Pues se van a cambiar las redes hidráulicas, ¿no? Se están habilitando los pozos de distribución de agua, se tiene un programa de abastecimiento cuando hay épocas de estiaje, gratuito para la gente. Es que para nosotras y para nosotros los diputados de la transformación y para el movimiento, para nosotros los derechos no son una mercancía, son un derecho. No para todo le tienes que sacar dinero como lo hacían anteriormente, ¿no? Para nosotros es como los órganos de gobierno, los órdenes de gobierno garantizan los derechos, porque además es una obligación, está en la Constitución de la Ciudad de México. Déjame ponerte otro ejemplo. Mi distrito viene todo el Ajusco Medio, atraviesa centro de Tlalpan, ¿no?
Y es un rollo porque Picacho Ajusco está totalmente colapsado porque está creciendo mucho, ¿no? Y después Periférico, otro poquito. Entonces, cuando tú escuchas eso y dices, si en Iztapalapa, donde era alcaldesa Clara Brugada, hay cablebuses, ¿por qué no va a haber en las demás zonas conurbadas? Y en Tlalpan se va a construir el primer cablebús que va a conectar todo el Ajusco Medio con el Metro CEU. Y entonces lo que hoy hacemos de más de 2 horas de tu vida, ¿no? Sí. Detenidos en el tránsito, lo vas a hacer en 30, 20 minutos en el cablebús. Y es cuando nosotros decimos, el recurso público, que además es el recurso de la gente, se traduce en obras, en servicios, en programas para la gente. Un ejemplo más, los jóvenes. Para nosotros hablar de los jóvenes no son un botín político, ni es algo futurista, es algo del presente y de lo que nos tenemos que ocupar. ¿Cómo le hacemos? Porque hablar de los jóvenes es cómo le haces para que estudien, cómo le haces para que no haya deserción escolar. Pues entender, yo cuando estudié, yo decía, híjoles, o pago mi transporte o tengo para comprarme una torta, un tamal o un algo en la universidad o en la preparatoria. Porque esa es la realidad de muchas personas, ¿no? Y es una cuestión que luego los políticos neoliberales, los países no les cae el 20 porque, que me disculpen, pero pues son fifís, digo, y cuando uno viene de abajo es muy diferente la realidad social, ¿no? Claro, porque además mi realidad es la realidad de muchas personas, de muchos jóvenes, ¿no? Y entonces cuando eso lo vemos y Clara dice, vamos a hacer un programa que tiene que ver con proporcionarles un apoyo económico para el transporte, bien lo mencionas, los conservadores, los de la derecha, ¿por qué le regalan dinero a los jóvenes? O sea, no entiendo, entonces, ¿los ayudamos? ¿Los enmarcamos? ¿No? ¿O qué hacemos? Y entonces decimos, pues ayudémosles con lo necesario para que sigan estudiando. Y entonces, ¿eso en qué ayuda también? Pues alejarlos de los grupos delincuenciales, de que se hagan cosas incorrectas y mejor que se dediquen a estudiar los chavitos, ¿no? Para nosotros, las y los jóvenes son nuestro presente y tenemos que ocuparnos de ellos en todos los niveles de gobierno, en todos sin excepción. No solamente es responsabilidad del gobierno federal, que lo está haciendo muy bien nuestra presidenta Claudia, no solamente es un tema de la jefa de gobierno Clara Brugada, sino tiene que ser también de las alcaldías. ¿Por qué de las alcaldías? Si tienes espacios deportivos, si tienes parques adecuados, los chavos van a ir a ocupar esos espacios. Claro. ¿En qué se tiene que ocupar el recurso de la gente? En eso, ¿no? Pero si me permites, Xóchitl, un asunto también interesante que sucedió con los gobiernos del PRD, y te lo digo porque el auditorio me va a dejar mentir, se hicieron obras de infraestructura importantes, albercas y otras instalaciones, y terminaron privatizadas, no se vale. Sí. Qué bueno que lo tocas, porque en Tlalpan, de donde yo soy, antes de que nuestra alcaldesa Gaby estuviera en el espacio, se construyó una alberca semiolímpica que se llama Ceforma, donde yo trabajé en algún momento en Tlalpan. Teníamos programas muy bonitos para que los chavos, los jóvenes, los niños de escasos recursos pudieran nadar, ¿no? Cuando gobierna Acción Nacional, la alcaldía, hasta el estacionamiento nos cobraban y desaparecieron todos sus programas, ¿no? Y ahí está perfectamente documentado, ¿no? Por eso digo que la diferencia entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha son palpables, la gente lo ve. Iztapalapa, Clara Brugada, alcaldesa, utopías, deportivos, albercas, casas de cuidado para adultos mayores, casas de cuidado para niños, gratuitas. Benito Juárez, gobernada por Acción Nacional, ¿qué deportivo es gratuito? Ninguno. Para nosotros, en los gobiernos de la transformación son derechos. Para los gobiernos de la derecha es lucrar con los derechos de la gente. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, este año, pues que estamos por arrancar, pues vienen muchas cosas muy importantes. Logramos en este presupuesto, por ejemplo, que los niños de todas las escuelas primarias de esta ciudad
tengan clases de piano, clases de guitarra, porque son derechos, ¿no? Y que también haya actividades culturales, deportivas, los días sábados, porque no necesariamente tienes que tener dinero para poder tener derecho a aprender otra cosa más, ¿no? Entonces, pues en eso radica, y la verdad es que estamos muy contentas, muy contentos con Clara como nuestra jefa de gobierno, con la presidenta Claudia, que es un referente para nosotras las mujeres que nos dedicamos a hacer política, ¿no? Y pues ahí vamos, construyendo poco a poco. Retomemos un poco el tema, Xóchitl, del el último desaguisado que hubo en la tribuna del Congreso local. Me llama la atención en lo personal que ustedes han, sobre todo tú como corredor, has buscado siempre retroalimentar ese diálogo con la oposición. ¿Qué pasó ahí? ¿Querían tronar el presupuesto? ¿Cuál era el trasfondo de esto? Quisiera que le expliques al auditorio, porque mucha gente se quedó con esa imagen de la bronca pues en la tribuna, y muchos no atinan a saber qué hubo realmente detrás de esto. Pues mira, de entrada decirlo, porque lo he dicho siempre, lo voy a seguir sosteniendo, nada justifica la violencia, absolutamente nada justifica la violencia. El último día que estuvimos sesionando, subimos un dictamen que tenía que ver con el Instituto de Transparencia, que yo creo que lo que menos les interesa es la transparencia de la ciudad y de los recursos y de en qué se gasta el dinero, ¿no? Creo que eso es algo que no le importa Acción Nacional. No, y el PAN, si me permites, se echaron 2 sexenios de gastarse los sexenios petroleros y nadie sabe en dónde terminó $1 billón, ¿no? Pero más allá, fíjate que si revisamos, ¿no? Afortunadamente eso nos llega al Congreso, el uso del recurso público de repente es muy oscuro como lo utilizan en las alcaldías que gobiernan, ¿no? En la legislatura pasada, por ejemplo, cuestionábamos mucho que con el presupuesto participativo las empresas que se contrataban daban muy caro y no alcanzaba para lo que la gente necesitaba. Y hoy está corroborado y hay informes de la auditoría donde efectivamente no nos equivocamos y el recurso de la gente lo utilizaban a modo, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que el asunto de transparencia es algo que no les preocupa, no les interesa, y más bien el fondo. Pero además una imagen que te voy a compartir, mismo escenario, distintas legislaturas, misma diputada, peleándose en la tribuna, distintos presidentes de la mesa directiva, ¿no? Pero yo creo que este es un tema más político, ¿no?, que otra cosa. Lo ha dicho su presidente nacional de Acción Nacional, que les falta solamente recurrir a la violencia, y ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. ¿Por qué no es válido? Porque cuando nosotros y nosotras nos dedicamos a hacer política, pues mejor haz propuestas políticas, propuestas de trabajo, ¿no?, donde convenzas a la gente sin violencia. Pero ellos pareciera ser que están empecinados en que todo tiene que ser, como no hay propuesta clara, lo tienen que hacer a través de la violencia. Lo vimos en la última sesión, lo vimos el 15 de noviembre en la marcha que según era de jóvenes que quisieron llegar a Palacio Nacional, que también está documentado, ¿no? Y entonces me parece que esto es algo que no debe de volver a pasar jamás, ni en la ciudad, ni en ningún otro lado, ni en ningún otro congreso de este país. Nosotros haremos lo necesario para que así sea, pero también creo que la intención, ahí está la transmisión del Congreso de la Ciudad, creo que era el pretexto, porque lo que no querían era que se aprobara el presupuesto de la ciudad, ¿no? Porque saben que este presupuesto es de la gente y para la gente. No, y entonces sabían que si no lo aprobaban quedaba igual que el año pasado. No, lo dijeron. Y esto hubiera obstaculizado programas de Clara Brugada y en beneficio de la ciudad. No, pero lo dijeron. O sea, lo dijeron. Cuando estábamos ahí en tribuna, 2, 3 diputados, porque se vaya el mismo presupuesto de este año. Lo dijeron. Entonces era plan con mañas. Claro, sí. O sea, nos lo dijeron. Dijimos, no, o sea, no, la ciudad va a tener un presupuesto
adecuado a las necesidades de la gente. Claro que vamos a sesionar, ¿no? Entonces, decirle a la gente de la ciudad que seremos altamente responsables con nuestra acción, con nuestro trabajo. Y también la otra parte es, todo el año pasado, nosotros en este Congreso, los diputados de la Transformación, somos mayoría absoluta. Somos 46 legisladoras y legisladores de 66. Siempre, sin excepción, como grupo mayoritario, platicamos, dialogamos, intentamos que todo saliera por consenso, ¿no? Siempre el debate en el marco del respeto. Pero al final, cuando hay una cerrazón, cuando no se quiere entrarle al debate, porque además no quisieron debatir con nosotros, o sea, prefirieron, ¿no?, como hacer estas cosas a debatir en la tribuna. Entonces, decirle a la gente de la ciudad que haremos lo necesario para que no vuelva a pasar. Lamentamos profundamente lo que pasó, pero también tenemos que aprender y a crear otras estrategias en el Congreso. Claro, pues qué revelador lo que nos dice Xóchitl Bravo. Estamos viendo, auditorio, que pues por ahí hubo manos negras, no hubo intención realmente de lo que decían ellos de transparencia, sino pues obviamente abortar un proyecto presupuestal en beneficio de usted, por cierto. Xóchitl, quiero que me redondees el tema del sistema de cuidados. Desde que estuvimos aquí en la terraza me llamó mucho la atención, que es, como tú dices, un tema de justicia social, pero es un tema de una complejidad social muy importante, porque pues todos cuidamos a alguien en nuestra casa en un momento dado. Fíjate que el sistema de cuidados, primero decir que es un tema transversal, atraviesa muchos temas al mismo tiempo. Niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultas, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿no? Pero hablar del sistema de cuidados es, ¿qué es el sistema de cuidados? ¿Cómo le hacemos para que las mujeres que somos las que mayormente cuidamos, ¿no?, porque cuidamos siempre, en cualquier espacio, en cualquier lugar, cuidamos, ¿cómo desmitificamos que es una obligación que sea solamente la mujer quien lo haga? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos condiciones? Digo, lo hacemos con mucho amor, indiscutiblemente sí, ¿no? Pero también se convierte de repente en un tema, yo les pregunto a las mujeres, ¿y a ti quién te cuida? ¿No? O sea, tú cuidas y a ti quién te cuida. Y se quedan así como… Sí, ¿no? No, pues, o sea, ¿quién te pregunta cómo estás, si comiste, si te duele algo? O sea, ¿a ti quién te cuida? ¿No? Y entonces las mujeres no te saben decir, ¿no? O sea, se quedan así como que, pues sí tienes razón, ¿no? El sistema de cuidados hoy existe, está, ya funciona y está en Iztapalapa en las utopías. Tú vas a una utopía y hay una lavandería donde te cuesta $1 la carga de ropa, ¿no? Pero ahí mismo hay una alberca, pero ahí mismo hay un espacio donde cuidan a las niñas y a los niños, pero ahí mismo hay talleres de lo que te puedas imaginar, pero también hay actividades deportivas, también hay prepa, también hay universidad, o sea, dices, ¿y por qué no? Mientras que la mujer, ¿no?, o el hombre o quien sea, hace una actividad, ¿por qué no a su alrededor tiene un apoyo que le ayude a también irse profesionalizando o hacer ejercicio o hacer cualquier actividad que uno quiera hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer con la ley del sistema de cuidados? Es primero que sea progresiva, que tenga dinero, ¿no? Claro, o sea, es un derecho. El derecho al cuidado, o sea, es un derecho, el derecho al cuidado, el derecho a la educación, el derecho al deporte, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, que quede establecido en una ley que no sea exclusivo de las mujeres, que también nuestros pares, los hombres, se incluyan, se inmiscuyan, colaboremos en el colectivo, pero principalmente que sea atendido por los niveles de gobierno, ¿no? Que no sea, es que si yo quiero, si yo pienso, es que sea una ley que obligue a que todas y todos tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Porque es muy importante, creo que esto, insisto, es la reivindicación del trabajo que hacen las mujeres, porque además es un trabajo no remunerado, ¿no? Sí, que se lleva el 90% de tu tiempo, o sea, eso es una realidad, ¿no? Y que en todos lados lo hacemos.
Entonces, esta ley tiene que ver con eso, esta ley tiene que ver con también dignificar a toda la gente de la ciudad. Esta ley tiene que ver con dotar de herramientas, elementos suficientes para toda la población de la ciudad. Entonces, a mí me gusta mucho, y más cuando cuidas con amor, ¿no? Cuidas con cariño, pero también se convierte de repente en un tema complejo para nosotras. Yo me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana, tengo que llevar a mi hija a la prepa, tengo que venir a trabajar, tengo que regresar. Y dentro de todo eso también veo a mi mamá, veo a mi papá, veo a mis hermanas, veo a mis compañeros, o sea, ¿no? Veo a mis diputadas, a mis diputados. Entonces, creo que todo esto, y la verdad es que nos lleva a hacer una reflexión profunda, muy profunda del quehacer de las mujeres, pero también a una reflexión en cómo lo hacemos con nuestros pares. Claro. Y hablando de esta transversalidad para solucionar problemas, Xóchitl, y hablando también de las mujeres trabajadoras, me llama mucho la atención, digo, yo he tenido colegas en el canal que pues viven muy lejos, muchachos que viven lejísimos, y esto es parte de un problema social grave. Ya se hizo un metrobús por allá por la zona oriente, pero pues los traslados que hace la población que trabaja en la ciudad son larguísimos. Se habla de un problema de desgaste emocional, físico terrible. ¿Van a contemplar este año alternativas de la movilidad para ir corrigiendo estas fallas? Hay mucho recurso que se va a invertir en la movilidad en este 2026, nuevas líneas de Metrobús, inversión histórica en el metro de la ciudad, que es el programa social más grande que tenemos, no ha subido durante muchísimo tiempo, ¿no? Cablebuses, nuevas líneas de cablebús, 4 nuevas en este 2026. Entonces sí, se va a invertir mucho en movilidad. Sí, porque Xóchitl, el metro estuvo tirado años, y digo, creo que no hay un habitante de ciudad que, digo, a excepción de cierto nivel social, que no utilice el metro. Fíjate que cuando nosotros discutimos en la tribuna y Acción Nacional, bueno, la derecha ocupa esta tragedia que ocurrió hace unos años, nosotros decimos, pues si el metro tiene 50 años de construido, ¿cuándo hubo inversión en el mantenimiento? ¿O qué hacían con el dinero de la gente? ¿No? Afortunadamente, cuando empieza a gobernar la transformación, empiezan a hacer inversión en mantenimiento, no a uno, a muchas líneas del metro, porque pues es el instrumento de movilidad que utilizamos todas y todos, ¿no? Entonces me parece que entender eso es muy importante, pero más ver que se está destinando dinero, recurso público, a el mantenimiento del metro, pero también a crear nuevas formas de movilidad en la ciudad, y que eso es muy importante, porque ya somos un montón, cada vez somos más en esta ciudad, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, pues uno tiene que ir como acondicionándose a la realidad social, a la realidad política, a la realidad geográfica de la ciudad, y yo creo que esa es una de las fortunas que tiene Clara Brugada, porque camina siempre, toda la vez, híjoles, siempre en las distintas alcaldías, entendiendo, escuchando, pero principalmente transformando. Por eso es un placer trabajar con ella y caminar a su lado. Sí, como tú dices, esta legislatura y este gobierno local son gobiernos de territorio, no de escritorio, y muy importante, ¿no? Xóchitl, se avecina el asunto de la reforma electoral, que obviamente, aunque es un tema que se discutirá en el Congreso Federal, tarde o temprano va a impactar aquí en la Ciudad de México en lo local. ¿Qué opinas de temas como pues el nepotismo, la no reelección, los pluris, todo este tema? ¿Cómo podría alterar el sistema de elección en la Ciudad de México? El sistema de elección no se altera, los candidatos y las candidatas sí, ¿no? Y creo que es un asunto muy importante. Lo dije en tribuna hace unos, bueno, en el recinto hace unos días, ¿no? Porque esto no es nuevo. El expresidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso Federal donde tenía que ver con la disminución de los plurinominales, una iniciativa en reforma electoral, y la votó el PAN en contra, ¿no? Y entonces ahora que discutimos del asunto de los plurinominales, yo digo,
pues que el recurso público se ocupe para lo que la gente necesita, ¿no? Y que quien quiera ser candidata o candidato, por lo menos le vaya a dar la cara a la gente y se presente con ellos, porque pues de repente como que ya no pasa, ¿no? Y ni siquiera los conocen porque van en una lista, ¿no? Y solamente llegan a los congresos locales, federales, y pues ahí se queda, ¿no? Entonces, me parece que esta reforma electoral, nosotros de manera personal en el grupo parlamentario de Morena, la vamos a apoyar porque es eficientar el recurso público, sí tiene que ver con los plurinominales, también en el tema del nepotismo presentamos una iniciativa en el periodo pasado que tiene que ver con nepotismo para el 2027, no reelección para el 2030, también estoy de acuerdo con el tema de la no reelección, ¿no? Creo que es muy importante, porque también pues pienso que la política tiene que ir como cambiando, tienen que ir llegando nuevos actores, jóvenes, no sé, me parece que esta tercera legislatura, hay diputadas y diputados muy jovencitos que nos han sorprendido inmensamente. Hay diputadas y diputados que han sido alcaldes, alcaldesas, que también han aportado muchísimo, ¿no? Habemos diputadas y diputados, en esta es mi segunda legislatura, que he aprendido inmensamente. Yo nunca me imaginé ser coordinadora de este grupo parlamentario. Sin embargo, cuando hacemos la fusión de todos los saberes, conoceres y experiencias, tenemos cosas muy asertivas, ¿no? Y me parece que eso es muy importante y yo creo que esperando que venga la reforma federal, obviamente haremos la homologación en la ciudad y que sea para el bien de la ciudad, inclusive te digo una cosa, hasta aumentarle el asunto del financiamiento a partidos políticos, ¿eh? Eso es un tema interesante de lo cual se tendrá que después platicar. Hombre, eso, pues, como tú dices, una agenda muy interesante para este 2026. Xochitl, agradezco en lo que cabe el tiempo que brindaste al Diván de la Utopía de Cananea TV. No quiero irme sin antes pedirte que le envíes a los habitantes de esta gran ciudad un mensaje de Año Nuevo. Desearles un feliz año nuevo, un feliz año acompañados de sus seres queridos. Tenemos que hablar de palabras como el amor, como la felicidad, como la prosperidad, y más en estos tiempos, ¿no? Que nosotras y nosotros, diputadas, diputados de la transformación, con nuestro movimiento, siempre vamos a ver por el interés general más que por el interés particular, porque gracias a todas y todos ustedes estamos aquí. Así es que feliz año nuevo para todas y todos. Pues auditorio, soy su amigo Leo Montesinos. Nuevamente agradezco a Xochitl Bravo Espinosa el tiempo que nos dispensó y la hospitalidad que nos dio hoy aquí en su oficina. Les recuerdo que aquí en Cananea TV la lucha por los derechos de millones de capitalinos sigue.